Bernardo Toro, colombiano, è attualmente advisor del CEO di Fundación Avina e tra i respondent che nella seconda sessione offriranno la loro particolare e personale prospettiva per comprendere meglio gli scenari internazionali in cui educhiamo e formiamo oggi. In particolare con lui parleremo di pedagogia della cura. Quali sono le sfide e le risorse dell'educazione nel contesto latinoamericano? En este caso, cada país o cada continente tiene la educación que es capaz de definir. Es decir, esta pregunta siempre sería hecha de otra manera. ¿Cuál es la educación que los latinoamericanos en este momento entienden que podrían definir mirando el futuro? ¿Sí? Porque ningún país es capaz de crear una educación más allá de que la que es capaz de entender. Y la educación que un país define depende de cómo ese país o esa región, en este caso América Latina, vea la realidad. Entonces, ¿cómo creo yo que debería verse esa situación? Es indudable que por la crisis climática y por las migraciones, América Latina, que tiene más del 31% de la reserva de agua dulce del mundo, un gran territorio habitable, que es benigno, que todo es cultivable y que es alto, es un lugar que necesariamente en los próximos años va a convertirse en foco de migración frente a la crisis climática, sobre todo de África y del Pacífico Sur. Es decir, el Pacífico Sur se va a inundar. Los países del Pacífico Sur van a desaparecer porque son islas y algunos han desaparecido. ¿Sí? ¿Para dónde cogen las sociedades? Tienen que ir a buscar nuevos territorios y van a entrar por el sur de América y África. Si la desertificación está más o menos a 2.000 kilómetros cuadrados por año, ¿sí? Entonces, ¿para dónde? El lugar que le queda más obvio a África es América, por Brasil o por el Caribe, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que pensar en América Latina es si vamos a ser capaces de preparar una generación que sea capaz de tener hospitalidad y comensalidad, que sea capaz de entender que le va a tocar jugar un papel en el mundo que todavía no ha aprendido a jugar y que apenas está empezando, porque la migración en América Latina apenas está empezando en masa, porque la migración de los años 40, después de la guerra, durante la guerra, fue una migración muy pequeña para el tamaño del territorio. Piensen ustedes que América Latina tiene 22 millones de kilómetros cuadrados y solamente 600 millones de habitantes. Ahora, América en general va a tener esta misma situación, porque toda América, del polo norte al polo sur, son 42 millones de kilómetros cuadrados y no hay 1.000 millones de habitantes. O sea, un país que es casi veces, que es un continente que es más o menos más de 10 veces China, no tiene ni siquiera los habitantes que tiene China. Eso no es un problema que usted escoja o no escoja, es un problema de evidencia empírica. Entonces estamos preparando una generación para la hospitalidad y para la comensalidad, para incluir realmente y estar juntos con la diferencia, es el gran desafío de la educación de América Latina. Si no, la vida se va a volver muy difícil, con grandes guerras, grandes exclusiones, grandes migraciones y hambrunas en el continente, en un continente donde no debería faltar nunca la comida. Il paradigma della pedagogia della cura cambia la prospettiva educativa. In che senso? Un paradigma es una forma de ordenar la realidad. Nosotros hemos ordenado la realidad bajo el modelo de acumulación, poder y éxito. Uno de los problemas que tienen las comunidades que se dedican a la educación de jóvenes como ustedes es que el paradigma de la sociedad es acumulación, poder y éxito. Y ustedes les tratan de vender el paradigma del servicio, sí, sobre todo el paradigma del servicio para los otros. Y es una contradicción con la sociedad, porque el paradigma de la sociedad no es el paradigma salesiano. El paradigma de la sociedad es acumulación, poder y éxito. Ese paradigma es el que ha guiado la educación prácticamente en toda la época, digamos, podríamos decir hace unos casi 200 años, sobre todo de la época industrial para acá. Entonces,
Ese paradigma dice, genera varias concepciones. Una, el concepto de triunfo y fracaso. ¿Sí? El concepto de los mejores, los regulares y los peores, los que tiene. Genera el concepto de jerarquización sobre la inteligencia. Como yo soy más inteligente, tengo derecho a ganar más plata que usted, que es menos inteligente. Genera todos los justifica y genera los modelos de exclusión salarial o de exclusión social, etcétera, ¿sí? El paradigma del cuidado parte de un supuesto distinto. El paradigma del cuidado parte del supuesto de que si no aprendemos a cuidar el entorno entre todos, a cuidarnos unos a otros, a cuidar a los cercanos y a cuidar a los lejanos, ¿sí? No somos viables como especie. O sea, el paradigma del cuidado es un paradigma que está referido a la supervivencia misma de la especie, porque la frase es, aprendemos a cuidar o perecemos. O sea, no es una opción, no es si cuidamos o no cuidamos. Pues aprendemos a cuidar o perecemos. ¿Ya? Entonces, eso es como comer, aprendemos a comer o perecemos. ¿Ya? Entonces, el paradigma del cuidado altera totalmente la educación porque vuelve la educación al servicio de la humanización, de la colectivización, al servicio de la vida buena y de la vida feliz de la gente para estar en el planeta. Y ese paradigma lo saca de la acumulación y el poder del éxito, porque lo que sea el paradigma del cuidado es, usted tiene que cambiar su modo de consumir, tiene que cambiar su modo de vivir, tiene que cambiar su modo de interactuar con los otros, tiene que realmente aprender a reciclar, a reusar, a reparar, ¿sí? Dejar de creer que crecer es la única lógica de la vida. Si usted solamente ve eso y mira cómo están estructurados los objetivos de los currículos educativos, que es para el éxito, para hacer plata, para tener no sé qué, el paradigma del cuidado trastoca todo lo que hay.